Buenas noches, sean todos bienvenidos a Charlas entre Pymes, un martes más. Yo soy Carlos Medina, director de Impulsores MX, y es un gusto estar con ustedes. En esta noche en especial tenemos una invitada sorpresa que no la veían venir desde hace mucho tiempo y es Geo, que curiosamente siempre la agarro cuando está tomando agua. Geo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ya pues extrañándote hace tiempo que no estabas con nosotros. Ahora la plática se va a poner muy interesante. Bastante. Y por supuesto, siempre al pie del cañón. Compi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Muy bien, intrigada porque veo que Peralta puso un me entristece en la transmisión. ¿Por qué habrá sido eso? Pero bueno, espero que la motivemos para dejar un me encorazona con esto. Esperemos que exponga su caso. A ver, señorita, Sí, al por aire. favor. Me entristece tener tanto tiempo libre y no estar aquí frente a ustedes más tiempo del que haya estado esas últimas 2 semanas. Es mi quinto programa en hilo, ¿eh? Oye, sí, andas con todo, andas con Ya todo. sé. Ustedes no saben, pero Prisma anda por todos lados. Eh, Oye, ya le cambié al mi corazón, ¿eh? Sí, perdón, error de dedo. Perdón. Dije, no, ya, Es que renuncia, extraño a dice Gus, Prisma. extraño a Gus, o sea, estoy feliz de ver a Geo, pero también extrañamos a Gus aquí. Está padre cuando están los dos juntos. Deberían de ponerse los dos juntos de vez en cuando. Sí, también esperaba que fuera así. pero fíjate, ya eran mancuerna, ya eran mancuerna. De hecho, justamente le mandamos un salado, ándale, un saludo y un abrazo a Gustavo y a Carlos, que no pudieron estar aquí esta noche. Carlos anda en Durango, expandiendo Fuerza Pymes, y Gustavo, por supuesto, atendiendo asuntos profesionales. Y esta noche de lo que vamos a hablar es de la cultura organizacional. Y el tema realmente, o partimos de la frase de no es así como siempre lo hemos hecho. ¿Por qué esa frase? Porque generalmente cuando tú llegas a una empresa con toda la actitud, con todas las ganas del mundo de crecer, de hacer las cosas diferente, a veces te topas con esa frase, ¿sí? Tú dices, ¿sería buena idea hacer esto? Y te responden, sí, pero es que aquí así no hacemos las cosas. Nosotros las hacemos de esta otra manera. Y es un sinfín de batallar, porque tú quieres hacer, tú quieres cambiar, tú quieres mejorar, no solamente por ti en tu aspecto profesional, sino también quieres aportar a la empresa. Creo que todos salimos con ganas de aportar, no nada más de aprender, sino de crecer juntos. Pero usualmente nos topamos con esa pequeña barrera. Y hoy vamos a descubrir un poquito de por qué esto suele suceder. Y bueno, de hecho, vamos a ver también esto, que es la diferencia entre el clima y la cultura organizacional, porque pues, a veces se suele confundir. Prácticamente el clima organizacional es un reflejo ya de la actitud de todos los colaboradores de una empresa, es el resultado que da todo lo que hay en la empresa, las normas, las actitudes, el clima organizacional es ya lo donde culmina absolutamente todas las actividades, todos los valores, todo lo que se puede hacer dentro de la empresa. Ok, el clima es el resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, híjole, lo que pasa es que aquí tenemos experiencia de sobra, pero a ver, voy a tratar de, de equilibrar esto, pero a ver, Lau, emprendimiento de 15 años, ni más ni menos. Ya vas a revelar mi edad, qué bárbaro. No, no había por qué Acuérdate que estás entre puntualizarlo mujeres, tanto. ¿eh? Estás entre Bueno, yo mujeres, así que es cuídate. que voy a parafrasear esto y voy a decir que desde que estaba en tercero de primaria estoy vendiendo, así que pues bueno, ahí salvamos el honor. Desde ahí empecé a emprender. Desde ahí empezó No, el no. emprendimiento. Es que, ¿tú cómo procurabas tener tu clima organizacional? O sea, el resultado de lo que hacías ahí, ¿cómo te gustaba tener el negocio? Mira, pues como que hubieron demasiadas etapas, pero lo primero que me vino a la mente fue la dinámica que hacemos al abrir la tienda. O sea, es decir, entrábamos, dábamos una limpiada general, pero siempre, siempre, siempre acompañados de música. O sea, eso es un must y yo siempre lo decía. De repente había veces que yo llegaba, las chicas ya habían abierto
y en silencio. Yo, no, es que la música, por favor. De repente si hay ciertas actividades o ciertas rutinas que pues se vuelven parte, ¿no? Del clima. ¿Había alguna canción que no podía faltar? Depende del día, depende del clima, o sea, si está nubladito, a veces nos poníamos medio trovadores, si estábamos así en un momento intenso, pues poníamos música más movida. Pues yo creo que bastante variado, ¿eh? Bastante. Perfecto. Fíjate, también, por ejemplo, de este otro lado, Prisma, el clima organizacional que a ti te gusta mantener en el consultorio, ¿cómo lo describirías? Depende si hay gente o no hay gente. Ok, muy bien, interesante. Veamos. O sea, digamos, el clima cuando estoy con mis compañeros de consultorio, usualmente siempre es tener comida. Siempre tratamos de tener comida, no importa lo que estemos haciendo, tenemos comida. Sí, también obviamente la música. Y tenemos un espacio, o sea, tenemos un espacio determinado donde cuando tenemos el tiempo libre para coincidir, o sea, ahí vamos justamente a ese espacio, a esa salita de estar. Y ahí es nuestro lugar para tener un clima laboral, porque obviamente abajo, pues cada quien está en su consultorio o cada quien está en lo suyo, ¿no? Cuando estás solo, cuando yo estoy sola, el clima que a mí me gusta es de plena quietud, o sea, me gusta que no haya ruido, me gusta que no haya absolutamente nada, que es cuando usualmente aprovecho para pintar. Entonces, como depende mucho. Cuando hay gente conmigo, sí quiero que haya ruido, sí quiero que haya como que comida, como que ambiente. Cuando Que se haya trata de vida. mantener el clima personal, o sea, ahí sí trato que sea quietud. Ok, perfecto. Geo, así, la pregunta del millón, ¿cómo es el clima organizacional en la sociedad? Pues a mí, como decía Prisma, la diferencia entre lo privado y ya cuando estás con otras personas, yo en lo privado siempre tengo que tener mi bocinita, siempre tiene que estar prendida, con música clásica, y me gusta mucho tener velas en mi privado, que siempre huela bonito. Tratar de que esté organizado el escritorio, o por lo menos que haya un cierto orden, si no me vuelvo loca. Ah, Me gusta que si algún pasante va a entrar a mi privado, se siente, no esté ahí parado como que ansioso esperando que yo le diga ya vete. No, es bien, dime las cosas porque me ayuda a mí a recordar. Y cuando estoy en junta con Gus, pues igual siempre hay música, siempre... Ahora tenemos una máquina de expresos, entonces está increíble, podemos tomarnos un café, podemos estar ahí dialogando. Y creo que Oye, son... eso me interesa. Sí, cuando gustes, ahí tenemos máquina de expreso, ¿eh? Yo antes tenía mi cafetera, pero murió. Pero siempre creo que es necesario como, no sé, mantener esa armonía, tanto en la música, en los aromas, en el orden, en cómo tratas a la persona. Para mí es muy importante el escuchar y ser escuchado. Porque si hay mucho caos, hay mucho rápido y que todo sea muy... puede haber muchos malentendidos y puede haber muchos errores, como ya me ha pasado. Sí, y es que son cosas del día a día. Antes de seguir, tengo una duda. Oye, Prisma, ¿Ah? ¿no le pasó nada a ninguno de tus clientes desde que pusiste incienso o ya dejaste esa práctica por la paz? Dale. Fíjate que en este nuevo consultorio no tuve la oportunidad de regresar al incienso. En el anterior, hasta eso, fíjate que me ayudaba mucho. Nunca lo puse en mi consultorio desde un incidente con un paciente que es alérgico, pero en el pasillo sí. Pero me ayudaba mucho cuando practicaba la hipnosis, porque era uno de los olores o era una de las sensaciones que mis pacientes absorbían e integraban al proceso hipnótico, ¿no? Entonces ahí sí fue un buen resultado también la parte del pasillo, pero sí dentro ya lo dejé de poner justamente porque nunca supe cuál paciente podría ser alérgico. Dije, mejor no me arriesgo. Por razones de supervivencia. Sí, es que esa vez en ese paciente fue cómico, si me estás viendo, perdón, pero estaba hablando y luego de repente, ¡chum! Y no estaba hablando y moqueando, no estaba hablando de nada triste, pero estaba moqueando y yo, perdóname, no lo voy a hacer. A mí fue Fíjense, muy divertido. y es que, qué divertido. Y es que así es esto. Sí, realmente todos tenemos una manera de trabajar, todos queremos tener de cierta manera nuestro lugar de trabajo e incluso nos gustaría que fuera de cierto modo el lugar donde trabajamos y ya no nada más de manera individual, sino el edificio, el local, ya todo más en general. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos, un clima organizacional, pues adecuado, saludable, sin riesgos
a eso apuntamos. Yo creo que todos quisiéramos tener un ambiente bastante tranquilo, ¿sí? Y que impulse, por supuesto, nuestras ganas de seguir adelante. Ahora, ¿con qué nos topamos? Les repito, el clima es la consecuencia de la cultura, ¿sí? Porque la cultura, pues podemos hablar de la cultura del país y podemos hablar de la cultura de las empresas. Em, Dentro de la empresa, pues vamos a, repito, ver lo que es la norma, lo que son los valores, lo que son los hábitos, lo que son toda la estructura, digamos, hasta cierto punto visible como objetivos, también estrategias de la empresa que ocasionan el clima organizacional. Y eso podemos verlo representado muy bien aquí en este pequeño, digámosle, iceberg. ¿Por qué? Porque hay cosas que vemos y hay cosas que no vemos. Los que es más formal y abierto, que es lo más visible, lo más observable, que son pues las operaciones y las actividades cotidianas, podemos ver la estructura de la organización, entiéndase por el organigrama y las jerarquías. Los títulos y descripciones de puestos, pues lo que hace cada quien, objetivos y estrategias de la organización, tecnología y prácticas, políticas muy importantes, directrices del personal, métodos, medidas de productividad, medidas financieras. Eso, absolutamente todo eso, en teoría, se supone debe de estar a la vista, ¿sí? De toda empresa. Ya lo que es un poco más informal y que suele estar oculto son patrones e influencia del poder, percepciones y actitudes de personas, sentimientos y normas del grupo, valores y expectativas, patrones e interacciones formales, además de relaciones afectivas. ¿Sí? Básicamente, ¿a qué se refiere esto? A lo mejor en la política de la empresa, visible ante el mundo, ante Dios y ante todos, dice, aquí no aceptamos sobornos, pero ya por debajo del agua en la empresa dice, oye, ¿y mi soborno? O sea, a eso se refiere un poco, de que a lo mejor hay, sí, ajá, exacto, o sea, hay cosas que deberían ser de cierta manera, pero no lo son. Sí, hay aspectos que son visibles ante las demás empresas para que puedan invertir en ella, ante las demás personas para que le creen una buena imagen al público, pero realmente las cosas, digamos, pues por debajo del agua o en las sombras, la parte de abajo del iceberg, pues está llena de emociones, está llena de actitudes, está llena de a lo mejor, pues de comportamientos y de diferentes percepciones que a lo mejor no permiten que se desarrolle un buen clima organizacional. Simplemente, ¿por qué es necesario sacar, como lo comentábamos, Prisma y yo en la otra ocasión, hablábamos un poquito, hicimos una referencia muy chiquita a la norma 035? ¿Por qué crear una norma que prevenga los riesgos psicosociales? Bueno, pues porque no se está haciendo nada al respecto y las empresas dicen que hacen todo bien, pero realmente no, y se genera mucho estrés y las personas se enferman. Y, sí, o sea, entonces todo está muy bonito en el papel y todo está muy bonito en lo que dicen por fuera, pero realmente lo que están haciendo puede ir totalmente en contra de lo que se supone que son. Eh, ¿alguna, ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado ver una empresa, por ejemplo, Lau, que tú digas, ah, bueno, pues dice que hace esto o le apunta hacia tal dirección, pero realmente casi no hace nada? Igual y no es nada malo, pero como que no es congruente nada más. Pues la verdad, como que de momento no. Necesitaría pensar en alguna porque mm, no, la verdad no me acuerdo Y es que a veces, exactamente de alguna. y es que a veces no nos damos cuenta, pero ¿sabes quién se da cuenta? El que trabaja en ella y desgraciadamente por eso las personas Ujú. llegan a tener esta sensación de que a lo mejor de querer renunciar o de que no estar a gusto o de irse a otro lugar a trabajar o simplemente A lo detener mejor todo. no, igual a lo mejor simplemente, pues no sé, ahorita pensándolo como que del otro lado, como consumidor, como persona que asiste a cualquier tipo de servicio, a lo mejor las empresas no están dando un gran esfuerzo por dar a comunicar sus valores o su manera de ser y por lo tanto, pues el consumidor no lo nota. A lo mejor yo estoy pensando, pues, a cuáles últimos negocios he ido o qué servicios he tenido recientemente y no tengo ni idea si su misión, su valor concuerdan con lo que están haciendo. Pues a lo mejor puede ser también parte de eso, ¿no?
Totalmente. De hecho, fíjate, haciendo la diferencia entre México y Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia que tú dirías es la más grande entre las pequeñas empresas? Fíjate que una de las cosas que yo he visto aquí, que también se da en México, pero de una manera como distinta, aquí siento que la organización entre los pequeños negocios es fuerte. Durante lo que fue el principio de la pandemia, obviamente las políticas son distintas, las maneras que el gobierno, pues digamos que alivianó la situación fue totalmente distinto, pero yo estuve en un grupo, digamos así, de pymes que están acá y al momento que se presentan estas situaciones, como que sí veo que por parte de las organizaciones, sea Cámara de Comercio, o sean por propia iniciativa de las personas, como que están muy al pendiente de decir, bueno, pues todos estamos en el centro, vamos a hacer este tipo de esfuerzo. Incluso me acuerdo que aquí en algunos negocios del centro hicieron tipo unas playeras, como para decir, bueno, el local que está vendiendo menos, todos vamos a vender esta playera y el total lo vamos a empezar a donar para los sueldos de la gente. Digo, a lo mejor es por la cultura local aquí, que es un pueblo más chico, no estoy diciendo que en Estados Unidos se dé, pero yo creo que esa parte de querer como integrarnos en una comunidad, a pesar de que inclusive seas mi competencia, pues yo lo veo como algo muy positivo. Y pensando en Torreón, en ese sentido, yo creo que como parte de lo que Carlos de Fuerza Pymes tiene como que ese espíritu, ¿no? De decir, bueno, vamos a integrarnos, vamos a ayudarnos entre todos, vamos a pues comprarnos simplemente, ¿no? Consumirnos entre todos, porque al final de cuentas, todos somos servidores de los demás y pues eso al final de cuentas es lo que va haciendo que nuestra economía avance. Así es, tal cual, como lo dijo Lau perfectamente, es que todo es un ecosistema. De verdad, todos formamos parte de él y todos nos alimentamos de él. Entonces, es importante que nosotros mantengamos un equilibrio para poder que siga vivo. Sí, al final de cuentas, necesitamos competencia y necesitamos que los clientes no dejen de consumir. Y ¿por qué será importante tener una cultura? Bueno, básicamente la cultura organizacional es la médula de la organización que está presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus miembros y determina la forma en cómo funciona una empresa. Básicamente es como una guía, ¿sí? Una guía de actitudes, una guía de normas, una guía de que se va a convertir después en hábitos y que después va a representar a la empresa y que va a ser el estandarte de la misma. Y los alineamientos generalmente se dan estos tres aspectos. En otras palabras, ¿quién dice cuál va a ser la cultura de la empresa? Generalmente los empresarios solamente contratan y conservan a los que piensen igual que ellos o adoctrinan a subordinados y los adaptan también a su forma de ver y de sentir y de pensar. O también su propio comportamiento ya es un modelo de visión que alienta a los subordinados. Quiere decir, se sienten identificados y ellos logran seguir esta convicción del líder y terminan por interiorizar y por seguir adelante. Prisma, por ejemplo, ¿a ti te gustaría que tú generarías los perfiles de una cultura organizacional? O sea, tú pones tu empresa, tú dirías, así quiero que sea la cultura, o pondrías a las personas dentro de tu empresa a decir, a ver, ¿cómo les gustaría que fuera? Es una pregunta interesante. Mm, yo creo que sería como el típico jefe tirano que dice, ok, voy a escuchar lo que ustedes tengan que decir, pero al final del día voy a tomar la decisión. O sea, porque al final de cuentas, creo que está bien la parte de saber lo que las demás personas piensan, opinan y demás, pero al final de cuentas, la persona que va a cargar con la responsabilidad de cualquier decisión va a ser uno mismo, ¿no? Entonces, tienes que tomar en cuenta eso a la hora de tomar ciertas decisiones o ciertos roles dentro de una empresa, porque pues sí hay una cadena jerárquica que se tiene que respetar. Totalmente. ¿Ella? ¿Qué tal, eh?
Geo, ¿impones la cultura o dejas que las personas decidan? La impongo. Esa. Sí. Que alguien decida por ti qué clase de jefe eres. No, no se me hace una buena idea. Digo, depende mucho del negocio que tengas, pero no creo que sea una buena elección dejar que se escucha, me molesta la palabra subordinado, no me gusta, pero la persona que está a tu mando, pues por algo tú estás al mando, ¿no? Y creo que a veces la gente tiene más sed de que le digan qué hacer que de inventar, porque si no sabe qué es la empresa, qué haces, cómo generas ganancias, cómo vas a ver cómo tiene que trabajar. Creo que si tienes una serie de maneras de decirle cómo funcionar, qué hacer, eventualmente puedes tener como una retrospectiva y te puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo llevo tanto tiempo aquí y me he dado cuenta que esto no funciona. Puedes llegar a escucharlos, pero no puedes esperar a que ellos mantengan el mando. Creo que para mí es muy importante siempre definir las jerarquías o bueno, los organismos de que cómo va a funcionar el lugar. Para mí eso es muy importante. Excelente. Estrellita para Prisma y para Geo. A ver, Lau. Yo, ¿Impones o que las personas decidan? fíjate que yo sería más flexible y de hecho yo creo que lo he sido. Algunas veces no funciona tanto, pero creo que hay que buscar un punto medio porque tú puedes poner tus reglas y de hecho tiene que haber reglas, se tienen que cumplir, pero no quiere decir que siempre tienes que ser impositivo. Puedes, o al menos es lo que a mí me ha funcionado durante todos estos años, es escuchar a la gente y ver realmente si hay una necesidad específica que a lo mejor en el proceso, hacer la entrega final del trabajo, decir, bueno, se va a hacer esto y se pudiera adaptar. Yo creo que el momento en el que tú empiezas a escuchar a la gente y dices, bueno, puedo ser flexible en ciertas ocasiones, a veces, no en todos los casos, porque todas las personas son diferentes, pero creo que creas una dinámica más positiva que el estar siempre con el reloj de que llegaste 5 minutos tarde, o sea, ese tipo de reglas que a veces no te llevan como a una mejora o a un mejor ambiente. Yo sí soy como más abierta en ese sentido de decir, para mí me encantan las culturas laborales donde te permiten dentro de un marco y una estructura, pero entregar y sentirte sin esa presión, sin ese cuello de que tienes hasta la media día de hoy para entregar metal, siempre y cuando se cumplen los resultados, yo creo que hay maneras distintas de abordar y sobre todo de hacer cumplir los procesos sin llegar a ser como un yugo, ¿no? Como un látigo. Así es, estrellita para todas prácticamente, porque realmente le dieron en el clavo. Bueno, también que no se me pase saludar a Lina Jaramillo, buenas noches, está aquí con nosotros desde hace ratito para aprender junto a todos nosotros. Y pues básicamente es eso, si tú tienes una empresa, un negocio, un emprendimiento y ya cuentas con tantos números de personas, debes de tener en claro que, como bien lo dijeron mis compañeras, si se va a implementar una cultura organizacional, la vas a implementar tú. ¿Por qué? Porque tú vas a dar pie a lo que es el negocio. Si es tu idea, si tú lo estás comenzando, si eres tú quien lo está impulsando, debes de marcar las pautas que va a seguir. Y se preguntarán, bueno, ¿y dónde me doy cuenta cuál va a ser mi cultura organizacional? Es ideal que cada negocio cuente con un plan de negocios. Ahí es donde la vas a sacar, porque ahí viene tu misión, ahí viene tu visión, ahí vienen tus valores, tu filosofía, las normas que vas a tener que atacar y es como vas a ir formando ese espectro de cultura organizacional que va a ir adaptando tu negocio. Es importante, ¿por qué? Porque tú vas contratando personal y vas buscando cierto perfil, pero a final de cuentas necesitas que el negocio represente algo, ¿sí?
muchas de las veces, y lo hemos comentado aquí, no nos compran más la razón de por qué lo vendemos que en sí lo que vendemos. Entonces, es importante que todas las personas que están en tu negocio y en tu empresa tengan claro cuál es la cultura, cuál es la filosofía, en qué se basa la empresa, para poder ser un portavoz adecuado para ti y tu negocio. Y la verdad es que si es una cultura adecuada, si es una filosofía congruente, pues los que más se van a ver beneficiados son ellos, porque cuando nosotros llegamos a un negocio, lo que más esperamos, aparte de ganar dinero, es aprender, ¿sí? Realmente alguien no llega, o creo que son pocas las personas que llegan a un negocio diciendo, voy a enseñarle a todos cómo se hace. Realmente todos llegamos a aprender. Entonces, si le logras enseñar a esa persona una cultura que no solamente le ayude dentro de la empresa, sino también fuera, no se va a querer ir. Y a final de cuentas va a ser un buen portavoz de ti y de tu negocio. Y esto hay que tenerlo muy claro. Si nunca han implementado una cultura organizacional o unas estrategias para llegar a ser cultura, no es un camino corto. Sí, realmente es una visión a mediano o largo plazo, porque de entrada hay dos maneras de hacer las cosas. Una es a través de una firma que tú vas a hacer un papel que diga, ¿saben qué? Todos tienen que llegar a las 8 porque si no les quito el bono de tal. Y pues todos se van a ver forzados a llegar a las 8. Esa es una manera, que es el poder de la firma. La otra es el cambio de actitudes, el cambio pues de motivaciones, el cambio de hábitos. Y esto tienes que irlo haciendo brevemente a base de normas para que después se conviertan en hábitos y podríamos ya después llamarle una cultura. Pero si pueden ver en la imagen, no sucede de la noche a la mañana. Realmente ningún éxito sucede de la noche a la mañana. Se necesita inversión de tiempo e inversión en el capital humano. Sí, realmente el capital humano dentro de su empresa es de los activos más importantes. Entonces, si ustedes quieren implementar una cultura organizacional, si quieren llegar a obtener una, deben de tener en cuenta que les va a llevar tiempo. Este aspecto que estamos viendo a continuación es la seguridad psicológica. ¿A qué me refiero con esto? Hola, Prisma. Em, Cuando existe un mal clima organizacional, nosotros nos complicamos muchísimo la existencia para convivir, para poder explicar lo que nosotros queremos decir, dar a entender nuestras ideas. Si vemos a cada rato que la otra persona que está aportando le están regañe y regañe y regañe, pues nosotros vamos a tener miedo de opinar, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a tener esa seguridad de aportar. Y creo que aquí mis compañeras siempre han procurado, como ya lo han comentado y lo han compartido, pero pues, siempre han procurado que las personas que están a su alrededor tengan esa seguridad y ellas mismas han tenido la seguridad de aportar. De hecho, pues, Lau, yo te he visto trabajar desde ese tiempo y yo sé que todas las personas que tienen la oportunidad de trabajar contigo tienen esa apertura de tu parte. Fíjate, y qué curioso, hace como 2 semanas tuve la oportunidad de platicar con una chica que trabajó antes conmigo y pues como que ya después de un tiempo dices, yo creo que sí logras permear estas actitudes, estos aprendizajes y me llamó mucho la atención que ella misma me lo dijo, ¿no? De que mira, la verdad ahora que ya no estoy ahí, veo que aprendí esto, veo que esto se hacía muy bien, o sea, como en el equipo, este tipo de actividades que hacíamos, a lo mejor ahora estoy en este otro lugar y veo que pues no lo tienen y pues hace falta, o sea, como que ese tipo de aprendizajes lo vas, te llegas a dar cuenta muchas veces hasta que no estás, que dices, bueno, fíjate, esto a lo mejor era tan sencillo, o a veces, a mí inclusive me ha pasado que en trabajos que he tenido, decir, ay, esto tan odioso, tan latoso de hacer, y ya cuando lo tienes que hacer tú o cuando tú te animas a tener tu propio negocio, dices,
es que es cierto, necesito llevar este control, necesito ser aplicado en esto, simplemente limpiar mi espacio de trabajo, o sea, cosas tan sencillas que a veces renegamos y no estamos dispuestos o creemos que nos lo solicitan simplemente ahora sí que por molestar, pero realmente te das cuenta que a la larga eso es algo que te está haciendo aprender y que te va a hacer avanzar en un futuro, ¿no? Así es que todos vamos avanzando poco a poco también y vamos aprendiendo. Y esos aspectos a veces que podrían decir es que son sencillos o son simples, la verdad es que hacen mucha diferencia. Pueden ser un parteaguas, no solamente en las actividades del día a día, sino incluso en la actitud de una persona hacia los demás. Por ejemplo, Geo, tú comentabas de que, no, pues que no estén ahí parados esperando que los corra. O sea, realmente tú también les das apertura de que interactúen contigo. Sí, en mi experiencia sí es complicado para con los abogados el dar nuevas ideas o nuevas formas de trabajar, pero yo creo que llega un punto, tanto, porque una cosa es la gente que va empezando, y así como dijo Lau, ¿no? O sea, cuando alguien va avanzando y todo, pues ya empiezas a ver los frutos y dices, ok, ya traes una escuela, ya no que pueda escuchar tu opinión, si estás incómodo o algo, se puede escuchar, pero ya lo tomas más en cuenta. Entonces, cuando llega ese punto, siento que puede haber mucha fricción en las relaciones laborales, porque cuando intentas ponerte como igual ante otra persona, puede haber muchos conflictos, pero creo que eso es bueno. Tiene que haber caos, tiene que moverse algo. Las empresas, no creo que exista una utopía en los negocios, ni mucho menos. Creo que el vivir humano, la sociedad, la familia, los amigos, todo es una constante evolución, es una constante pelea, es una constante caos. Entonces, si un empleado o subordinado llega y te mueve algo, creo que eso es muy buena señal. Es buena señal en el aspecto de que quizás tú estás haciendo algo mal como jefe, quizás hay algo mal en la organización y hay que renovarse. El día de ayer estaba viendo un documental sobre Domino's Pizza y Pizza Hut, de estos dos grandes, cómo se enfrentaron a muchos retos y cómo Pizza Hut llegó a decirle a Domino's, oye, te voy a comprar el negocio. O sea, te está yendo muy mal. Eso de dar pizzas a domicilio no te está funcionando. Vender franquicias no te está funcionando. Te voy a comprar tu negocio y te estoy haciendo un favor. Y me llamó mucho la atención cómo estas dueños, estas personas que iniciaron el negocio, eh, el de Domino's era muy ambicioso a tal grado que decían que vivía en un remolque, que todo lo tenía invertido ahí, hasta el remolque lo tenía hipotecado para el negocio. Y pues era su bebé, él no iba a renunciar a él, entonces se puso a generar nuevas ideas y por un error surge esta idea de dar en garantía los 30 minutos, si en 30 minutos no llega, tu pizza es gratis, y eso salvó a su negocio. Entonces siento que esa presión, ese dolor, esa necesidad de cambiar, aunque te duela, es necesaria. Entonces creo que si un empleado al que suena clasista, suena mal, pero a la persona que consideres que está, quizás no a tu nivel, pero a alguien que ya consideres lo que te pueda decir por el tiempo, por lo que has visto, por lo que ha trabajado, creo que eso es muy bueno. Creo que es un buen augurio. Las cosas cambian y el cambio es bueno. Si hay algo seguro es el cambio, definitivamente. Definitivamente, todos los cambios son buenos. Así es. Y para estos cambios, Prisma, yo creo que de lo que hemos visto que necesitamos bastante de la resiliencia. Hay unos que la tienen más trabajada, hay otros que casi no. Y un Ajá. O sea, y
¿Por qué? Porque, pues simplemente para afrontar los cambios, Prisma, por favor, dinos lo importante que es la resiliencia. Aparte de resiliencia, hay muchas otras cosas antes de la resiliencia. Pero es importante la resiliencia porque es la capacidad de adaptarnos. La capacidad de adaptarnos y de levantarnos más fuerte de una manera poética ante la adversidad, o sea, de adecuarnos a la adversidad y ser pues una mejor versión de nosotros mismos. Pero yo antes de la resiliencia pondría un ejemplo como de un barco en el mar, ¿sí? Ajá. Con un mástil a lo mejor muy, 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 muy fuerte y un timón también muy, muy fuerte con alguien que lo sepa dirigir, pero si ese mástil y ese timón y esa persona no cuentan con una vela, ¿sí? El barco se va a hundir porque el movimiento de las olas lo va a romper. Entonces, esa capacidad de adaptación es más importante todavía que la resiliencia. La capacidad de adaptarte al viento, adaptarte a la marea, adaptarte a la situación, a las circunstancias y ser flexible, o sea, porque el cambio, como mencionan, es inevitable, es impredecible, pero es necesario porque nos mantiene en movimiento. Entonces, sí, sí es muy importante. Indispensable. Y si tú te preguntas, ok, ¿cuál es la cultura organizacional ideal para mi empresa? Pues la que necesite. A decir verdad, esto se adopta totalmente porque los tiempos no van a ser siempre los mismos. No, las cosas no van a suceder siempre de la misma manera, ni en el mismo orden, ni en el mismo lugar. Entonces tú tienes que tener establecido una manera de funcionar, una manera de interactuar, una manera de que se lleven tus colaboradores, tu equipo de trabajo, dentro y fuera de la empresa, pero a final de cuentas esto puede llegar a cambiar. Entonces, tampoco tienes que estar sujeto totalmente firmemente, como si fuera el ejército, a, a algo, ¿sí? Porque tienes que aprender a soltar cuando sea el momento indicado. Y el momento indicado, pues te lo va a decir la vida, te lo van a decir los análisis financieros, te lo van a decir las proyecciones, te lo van a decir muchas cosas y muchas herramientas que tienes que aprender a desarrollar para que vaya mejor tu negocio. Y en esto de poder demostrar de lo que hablamos de la seguridad psicológica, es que cuando tú la tienes, este primer punto lo mencionó Geo, dijo, bueno, no lo dijo tal cual, pero tal cual lo plasmó, porque ve los errores como oportunidades de aprendizaje, ¿sí? No como una amenaza a tu carrera, ¿sí? Cuando tienes esa seguridad, estás dispuesto a tomar riesgos a fallar. Y, o sea, que sabes que puede que falles, pero estás dispuesto a tomar los riesgos. Dices, ¿sabes qué? Vale la pena. O de lo contrario, pues jamás vas a animarte a tomar decisiones arriesgadas. Si la tienes, vas a poder expresar lo que piensas, compartir tus preocupaciones y serás capaz de confiar en tu equipo de trabajo y supervisores. Incluso vas a poder arriesgar el cuello. Vas a decir, ¿sabes qué? A la mexicana de que esto y esto, porque yo digo porque así es, porque estoy seguro basándome en esto y esto y esto y esto. Y si no la tienes, pues realmente solamente las ideas las vas a saber tú, no las vas a compartir con nadie. Únicamente vas a pensar en tus fortalezas, no vas a ver las otras áreas de oportunidad que tienes. Vas a tenerle miedo a tu equipo de trabajo y supervisores y siempre vas a esconder la cabeza. Ese típico de que cuando pregunta el profesor se hace como que la Virgen le habla y que no quiere saber nada del mundo. Pues así vas a estar. Y la verdad es que así están muchas personas. Y no los culpo. Realmente todo sucede por una razón, pero es importante encontrar esta seguridad y si no se las están dando, pues tal vez es momento de empezar a crearla nosotros mismos. Eh, Esto muchas de las veces no es posible, pero hay que decirlo y hay que cuestionar la autoridad. Sí, básicamente aquí hay un tipo que está diciendo, cuestione la autoridad y el público le está diciendo, ¿quién lo dice? O sea, lo está cuestionando. Eh, Esto es muy importante y esto tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto esta temporada, porque básicamente todo lo que hemos visto se trata en volver a pensar, ¿sí? Y si alguna actividad en el trabajo tú crees que está mal, ok, vuélvelo a pensar, ya lo hiciste, de verdad está mal, hay que comunicarlo. Si hay algún maltrato, pues también hay que comunicarlo, sí, porque no hay que quedarse nada más con lo que está sucediendo, ¿sí?
Realmente hay tantas normas que protegen al trabajador, pero tantos trabajadores que no las conocen o que no están dispuestos a hablar simplemente, ya sea por la presión del patrón o por la presión del jefe, por la situación de poder que se esté ejerciendo. La verdad es que esto puede volverse muy complicado para la salud de las personas. Esa seguridad psicológica de la que hablábamos es muy importante y hasta indispensable, yo diría. Hay que tener mucho cuidado en dónde estamos, ¿sí? Al final de cuentas, nosotros decidimos estar ahí. Entonces, una pregunta que nos ha enseñado Prisma también esta temporada ha sido, ¿para qué? ¿Sí? Realmente todos tenemos realidades distintas, todos tenemos razones para hacer lo que hacemos, pero sí, en un punto es importante detenernos y preguntar, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y poder tener oportunidad de repensar las cosas y ver si me quedo ahí, si me muevo, si busco otro trabajo, si sigo con el emprendimiento, si mezclo otras actividades para que la cultura de mi emprendimiento, de mi negocio, vaya hacia otra dirección. O sea, no debo de perder el enfoque de todo lo que puedo hacer. Hasta este punto, Prisma, ¿tú qué opinas de la cultura organizacional? ¿Crees que es importante darle un vistazo o dejarlo ahí a que marine un rato? Yo creo que depende de las circunstancias y el momento. O sea, obviamente tienes que tener, como vimos ayer en el programa, un plan, un objetivo y un plan. Y en base a ese objetivo y ese plan, tienes que crear esa cultura organizacional. Pero no puedes estarla cambiando constantemente porque entonces tus empleados van a decir, ¿qué? O sea, la regla de ayer cambió hoy y mañana va a ser distinta. Entonces tienes que mantenerla durante un tiempo para que los miembros de tu empresa, para cambiar la palabra, los miembros de tu empresa puedan absorberla, puedan de alguna manera enriquecerse de eso. Pero también es importante que si ves que esta organización, estos fundamentos, esta misión y visión ya no es fructífera o ya no va de acuerdo a tus valores o tus ideales, darles una revisada y modificarla, pero otra vez dándole un tiempo también a que se adapte, a que se absorba y a que se recree en las personas. Perfecto. Si estás en una empresa trabajando y de repente se te ocurre una gran idea que tú sabes que va a revolucionar todo y que les va a hacer ganar dinero y que empleada del mes y te pueden subir así o sea, ves todo así, todo tu futuro porque sabes que es una gran idea y de repente el que está arriba de ti te dice, es que sabes que no es así como hacemos las cosas, ¿qué le dirías? ¿No? Sí, tú. Pues mira, por eso fui emprendedora, ¿verdad? Así que, ¿qué te puedo decir? A mí no me andan Pongo mi diciendo qué negocio. puedo y qué no puedo hacer. No, bueno, es que hay de dos, o sea, ahí también hay que tener apertura, ¿no? Ujú. Y a veces, o sea, ¿por qué me pasó? Me pasó de las dos maneras. En algún punto llegué a un lugar queriendo modificar todo porque en mi mente tenía sentido. Y ya después preguntas, ok, pero ¿por qué no? O a qué se debe. O sea, yo siempre cuestiono, ¿no? Y ya te explican el por qué y es como que, oh, sí, tienen un punto, o sea, tienen una razón por la cual, o sea, porque ya se les había ocurrido antes, ¿no? Entonces, o sea, no, es como esta parte de bajarle un poquito al ego, de que no todas las nuevas ideas son tuyas. Hay algunas ideas que ya pensaron otras personas, pero no son funcionales a donde estás llegando. Pero sí cuestionar, o sea, no lo tomarlo como algo personal, sino que a lo mejor hay un fundamento detrás. Porque esa ocasión donde yo sí llegué a cuestionar, donde me aclararon cómo estaba la situación, es como que sí, aquí no se puede implementar eso por X y Y factores porque generarían más gastos. ¿Sí? Y, pero también, igual, cuando tú cuestionas el por qué y te das cuenta que nada más es porque el jefe se le ocurrió o porque es una norma, ¿sí? Que pues no tiene ni pies ni cabeza, ahí es cuando tú dices, no, o sea, no podría con esto, no puedo tolerar esto, y es cuando decides abandonar la nave, ¿no? En mi caso fue así. O sea, los trabajos que he llegado a abandonar son porque simplemente eran normas impuestas sin sentido que no iban conmigo. Y lo identificaste y dijiste, bye. Ujú. Sí, porque es como me estaba frenando. Digo, en la maestría justamente, pues yo vengo de una escuela psicoanalítica, que es la Facultad de Medicina, ¿no? Y acá me topé con un modelo completamente humanista y prácticamente son dos puntos en contra, o sea, están encontradísimos. Y yo llegaba a la escuela y era como
tengo que llegar con la apertura de que lo que me están por enseñar va no en contra, pero sí se contrapone mucho a todo lo que yo ya sé. Entonces, mi misión propia, personal, en estos 2 años fue integrar. O sea, no voy a renunciar a lo que tengo, o sea, no voy a renunciar a mis creencias, por así decir, ungedianas, esa era mi palabra, pero sí voy a cuestionarlas con esta parte humanista y crear a lo mejor no un modelo que voy a patentar, pero sí un modelo propio de terapia que me va a servir a mí para implementar con mis pacientes, ¿no? Y fue prácticamente lo que hice estos 2 años, o sea, no renuncié a la parte eugediana, pero tampoco me cegué creyendo que era todo lo que existía. Importante, porque hay personas que no llegan a tener ese equilibrio, porque no Ujú. están dispuestas a integrar. Sí, de hecho podrías decirle a mi maestra favorita y te va a decir cuántas pedradas me aventó. Soy alumno Una, difícil. una de cal por las que van de arena. Sí. Geo, la misma situación, te dicen, así no es como hacemos las cosas, o no es así como siempre lo hemos hecho. ¿Qué harías o qué has hecho? Pues ha sido difícil. Yo nunca, o bueno, anteriormente en mis otros trabajos nunca he tenido este tipo de conflictos. Para mí no había como algo que yo tuviera que aguantar, simplemente me iba y buscaba otra cosa. Y ahora en el trabajo en el que estoy, cuando me dicen eso, pues nunca habías trabajado conmigo, ¿no? Entonces, pues creo que sí, a veces se puede malinterpretar, a veces también por la edad, por otras cosas. Se puede considerar que la persona que te dice eso es muy soberbia o es cuestión de ego, la razón por la cual te dice, ¿sabes qué? Es que esto no va conmigo o yo quiero hacer las cosas de esta manera. Pero creo que es, como decía Prisma, o sea, un poco de, a ver, ¿por qué dices que no? ¿O qué está pasando que no? Pero es hay que arreglarlo. Si te gusta lo que estás haciendo y donde estás tú, hay que arreglarlo y es una estrella floja, constante. Entonces, para mí ha sido, sí se puede implementar la manera en la que tú ves las cosas, es difícil, hay que saber cómo plantear las nuevas ideas, es muy importante, hay que saber cómo plantear las negociaciones, también es súper importante desde conocer a la gente con la que trabajas, cómo vas a hablarles, cómo vas a plantear una idea, cómo vas a negociar, todo eso te ayuda muchísimo para otras cosas. Y, y pues para mí ha sido así, no voy a dejar de intentarlo hasta convencerte. Y ya si tú me convences, no fue tan buena mi idea. Pero si sigo luchando por ella y todo, es porque muy probablemente tenga razón. Y ya cuando me enfrasco, ahí muere. Entonces, yo creo que el mejor consejo es no dar consejos. Si es tu idea, lucha por ella y ya. Importante, que es la misión. ¿Sí? Y fíjate, por ejemplo, ok, Lau, digo ya a estas alturas, pero bueno, porque como bien lo comentaba Prima, de que te digo, soy emprendedora, pero mm, veámoslo de la perspectiva de que un cliente te lo dice, ¿sí? Eh, ¿Sabes qué? Aquí no es como hacemos las cosas, aquí no es como siempre, no lo hemos hecho siempre así, entonces, ¿cuál sería, o más bien, qué es lo que has hecho? Ah, pero no te entendí. Si un cliente me pide que haga algo que no hago, ¿cómo? No, es la misma situación. Básicamente tú llegas con él, le propones tu idea, pero se nota un poquito resistente porque dices, ¿sabes qué? Es que aquí no hacemos así las cosas. Ok, ok. Pues ya dependería, yo creo que del tipo de servicio, pero sí, pensando en una situación así, yo creo que si la propuesta, en este caso, que yo esté haciendo, puede ser de diseño, puede ser de un proyecto en general, no se adecua al tipo de empresa o al tipo de cliente, pues probablemente no soy la persona indicada para hacer el proyecto.
porque luego también me ha tocado estar como defendiendo tanto la idea de decir, bueno, es que esto puede ayudar, esta es la manera, y de repente a lo mejor al principio, pues también tener esa humildad de decir, a ver, si me lo está diciendo es por algo, vamos a integrarlo al proyecto, vamos a evaluar que si es como decían hace ratito, no, o sea, si es por un capricho que dices, es que simplemente es no porque no, ok, a lo mejor ahí simplemente dices, pues no es el cliente ideal para mí, no quiero crear algún conflicto y pues es más sano, como bien lo mencionaron ahorita, pues a lo mejor hasta retirarte, ¿no? De algún proyecto. Pero si de alguna manera lo que te están diciendo es parte y va a incidir en el resultado final del proyecto, pues hay que tener también la humildad y la capacidad de escuchar para determinar si eso va a convenir, tomarse en cuenta o de plano, pues lo dejas de lado, ¿no? Yo creo que de lo más importante, sea o no sea, según tu criterio, la cultura adecuada tanto de un cliente como de tu propia empresa, yo creo que lo más válido es darte la oportunidad de escuchar, a ver, como lo comentó ahorita Prisma, ¿no? ¿Qué es eso extra que me puede aportar? Aunque a lo mejor yo crea que yo traigo la verdad por dentro, pero bueno, siempre habrá algo que aprender, algo que puedes aprovechar y pues yo creo que ahí está donde puedes ganar. A lo mejor no tenías la razón, a lo mejor sí, pero bueno, ya aprendiste algo más. Así es, porque de hecho habrá muchas personas que tengan en su empresa o en su negocio una cultura ya bastante arraigada y que dicen, ¿sabes qué? No vale la pena ponerme a pensar qué modificación le puedo hacer porque así hacemos las cosas y funcionan. Pero si lleva así bastante tiempo funcionando, merecen ser escuchadas las voces de los demás, tu equipo de trabajo, del capital humano que tienes a tu alrededor. Y en caso de que no la tengas, es bueno que le des una revisada a tu plan de negocios para que así puedas escoger la mejor cultura para tu negocio. Sí, la verdad es que sí hace falta, sí te ayuda bastante y más en situaciones en las cuales a los trabajadores, a tu equipo, les sirve saber cuál es el espíritu de tu empresa, cómo es que se hacen las cosas y la dirección a la cual tú estás llevando el negocio. Básicamente, ¿qué quieres lograr? Todo eso se impregna en la cultura organizacional y todo eso lo ves en el plan de negocios. Entonces, pues esto sería todo por esta noche y yo quisiera agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí, a ti, Geo, a Prisma y a Lau, que pues siempre están aquí al pie del cañón. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Si tienen alguna respecto a, pues vaya, a lo que ustedes quieran, desde crisis existenciales hasta cualquier asunto legal de diseño, de administración, de ventas, de marketing, aquí estamos. Em, Nada más, no quiero despedir sin Lau. Eh, ya llegó, miren. Ahí volvió, ya volvió. Sí, yo dije, yo no voy a despedir si no está Lau. Es que me Aquí vamos a sacó eso, quedarnos no lo media hora lograba, más. pero ya. Muchísimas gracias, Lau, por estar aquí. Como les comentaba hace un momento, pues, siempre al pie del cañón, siempre compartiendo su experiencia, siempre platicándonos nuevas ideas. Y también muchísimas gracias a Pablo, que siempre está detrás en el audio y el video. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes en Charlas entre Pymes. Bye, bye.